Bienvenidos a nuestra serie El Diluvio, ¿verdad o mentira? Ustedes y nosotros somos más cada día. Hemos dicho en anteriores situaciones o hemos tratado de explicar cómo funcionaba la logística para la construcción de este gran barco que Noé estaba construyendo. Y es bueno mencionar que Noé, y así lo hemos analizado en nuestras investigaciones, fue un personaje importantísimo antediluviano. No era un personaje desconocido. E inclusive Noé pudo haber sido un gran industrial, una persona con mucho conocimiento de otras cosas que no necesariamente tenían que ver con la logística de aquel barco. Y era un personaje muy influyente porque para lograr la ayuda que recibió en la construcción de aquel barco gigantesco, no solamente con su familia, sino una cantidad enorme de obreros, durante 120 años necesitaba esas herramientas para poder ser exitoso. Aparte de que contaba con la bendición de Dios, y también el Señor era el ingeniero arquitecto, el ingeniero naval de aquella obra, que se le reveló a Noé, y él hizo todo lo que Dios le dijo, punto por punto. Por ejemplo, el barco, traducido a dimensiones modernas, que Noé construyó, tenía 7.787 metros cúbicos cuadrados de madera, distribuidos en 155 metros de largo y 26 de ancho y 15 de altura. Esas medidas corresponden a medidas modernas de los barcos que se han utilizado en los años 1970. O sea que la construcción del arca, del barco que Noé construyó, ameritan ser medidas modernas. No era un barco parecido a una casa, por ejemplo, antigua, o que no pudiese navegar. Era un barco con dimensiones modernas y todas las técnicas de la marina moderna. Ahora bien, el arca de Noé, o el barco que Noé construyó, no hubiese podido sobrevivir o no hubiese podido flotar ni siquiera sin la ayuda de Dios. Porque ángeles poderosos fueron enviados desde el cielo para cuidar aquel barco ante la ira de Dios. Los hombres le atribuían a la naturaleza todos los beneficios que ella nos da. Por ejemplo, el agua, los árboles, los animales. Siempre habían científicos que explicaban que esas cosas eran naturales y que si había un Dios, ese Dios no intervenía con el destino previsto de la humanidad. Así que al principio el mensaje de Noé pareció un mensaje alarmista, pero con el tiempo la gente se fue acostumbrando a que ese mensaje era simplemente un mensaje más y que Dios, en su infinita sabiduría y amor, no iba a violar sus propias leyes que ya habían en la naturaleza. La ley de la gravedad, las leyes en que se mueven los planetas, las leyes del agua, por ejemplo, que Dios no la iba a violar para destruir el mundo. Nunca pensaron que el mundo iba a ser destruido con agua. La lluvia, por ejemplo, no existía en el mundo antediluviano tal y como existe ahora. Porque en aquel entonces, toda el agua que había y que cayó de arriba para destruir la tierra, estaba suspendida en la atmósfera. Y al estar suspendida el agua en la atmósfera, porque dice que el globo de la tierra y estaba suspendida toda el agua allí en lo que es hoy el cielo, donde están las nubes, en forma de vapor. Por eso cuando los antediluvianos, Noé le hablaba de que iba a caer agua de arriba del cielo hacia abajo que destruirá la tierra, no lo creían. De hecho, sus corazones estaban corrompidos y endurecidos. Pero la tierra era mojada por un vapor. Toda la naturaleza, las plantas, los ríos eran alimentados por ese vapor que salía de la superficie de la atmósfera de la tierra. Así que cuando Noé predicó que el mundo iba a ser destruido con agua, la gente no lo creía. Mucha gente obviamente creyó en el mensaje de Noé, especialmente gran parte de su familia y amigos cercanos creyeron en el mensaje de Noé y murieron creyendo que Dios iba a destruir el planeta y que era necesario arrepentirse. Sin embargo,
Al pasar el tiempo, la gente se puso cada día más incrédula y se apartó del mensaje de Noé. Era en un lugar que era conocido por la mayoría de la gente, y los que vivían lejos del lugar donde Noé estaba construyendo el arca sabían noticias de cómo iba el avance de aquel barco, porque se comunicaban unos a otros de lo que estaba pasando. Ya la tierra estaba poblada. Era un solo continuo, una masa terrestre, todo el mundo se comunicaba de un lugar a otro. Los hombres tenían grandes construcciones, grandes ciudades, como lo demuestran los hallazgos hoy en día de los restos del mundo antediluviano, las grandes pirámides, ciudades sumergidas en los océanos. Todo eso son testimonios fehacientes del mundo antediluviano. Podemos ver más adelante cómo la lluvia va a destruir al planeta. Si ustedes pueden ver cómo son las montañas, cómo hay valles, cómo hay piedras desnudas en la superficie de la tierra, que indican que hubo una destrucción, un cataclismo en nuestro planeta. En Arizona, el cañón del Colorado. En México, la montaña del Cobre. Se ve una destrucción total, como que han caído cientos de bombas atómicas sobre la tierra. Esto indica que vino una destrucción de arriba que destruyó la tierra. Dios alteró definitivamente toda la superficie de la tierra. Toda la creación fue alterada para poder preservar al mundo que hoy existe, al mundo que venidero, como diría Noé, y para preservar el plan de salvación y desarrollar los acontecimientos históricos como se han desarrollado a través de la historia. La tierra no permaneció como era antes, prácticamente edénica, donde el hombre no tenía que trabajar para obtener el fruto de la tierra. Pero recordemos que ya habían dos grandes maldiciones sobre la tierra: el pecado que introdujo Adán en el planeta Tierra y la muerte de Abel, la sangre inocente que se derramó. Todo aquel panorama que Noé le había explicado a los antediluvianos se estaba desarrollando ante sus ojos. Y ya 20, 30 años antes de caer la lluvia del cielo, y cuando la atmósfera fuera abierta para que toda aquella agua destruyera el planeta, ya Noé sabía los tipos de animales que iban a entrar al arca, cómo iba a preparar los alimentos para que aquellos animales pudiesen sobrevivir en aquellos 3 pisos que tenía aquel barco gigantesco. Y todo lo necesario fue preparado para preservar la naturaleza, para preservar la raza humana, para preservar a los animales. Todo estaba preparado, todo había sido revelado por Dios a Noé. Noé hizo las veces de un gran científico, porque tenía conocimiento de primera mano de Dios, de lo que iba a hacer, de lo que tenía que hacer y de lo que él había aprendido de su propia experiencia que Dios le había permitido a través de una vida de 600 años. No era poco el tiempo y la experiencia que él tenía. Era biólogo, era botánico, era realmente un verdadero científico, y además de eso era un hombre notable en el mundo antediluviano y trató de ayudar a mucha gente para que se salvaran, pero ellos no escucharon la voz de Dios en aquel tiempo. Y por eso el Señor Jesucristo compara nuestra época actual con la época de los antediluvianos. Dijo el Señor Jesús: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente estaría negando la existencia de Dios. Los científicos estarían explicando los fenómenos naturales. No que el arco iris se forma de esto, de aquella manera. No que la tierra tal vez no sufrió un diluvio, sino que es una leyenda. No que esto, que aquello. Y siempre hay una explicación, que en el universo hay leyes, que si Dios existe no la puede violar, y que todo funciona de esta o de aquella manera según la ciencia. La palabra Dios no es admitida por la ciencia de los hombres paganos o de los hombres que niegan su existencia. Así que mucho menos pueden admitir un mensaje de esta naturaleza, de que el mundo ahora, en este siglo venidero, o no se sabe exactamente el tiempo, será destruido el mundo presente ahora con fuego, no con agua, sino con fuego. Los elementos ardientes y el fuego de Dios quemará el planeta Tierra. Ya los animales estaban preparados para entrar al arca, y los animales
usaron su instinto para salvarse porque sabían que algo grande venía sobre la tierra. Su naturaleza intuitiva presentía en ellos lo que iba a pasar. Los hombres utilizaron su inteligencia para perderse porque no escucharon la voz de Dios. El cielo se nubló con la enorme cantidad de aves que entró al arca y con los animales que venían de todos los puntos de la tierra, los elefantes, los leones, las águilas, todos los animales en pareja de 2 en 2. Los animales limpios entraron de 7 en 7 y las parejas de animales que podían ser depredadores o aves de rapiña de 2 en 2 entraron al arca. Aquello fue un espectáculo digno de ver y la gente estaba sorprendida. Los científicos buscaron explicación inmediatamente entrando al barco de Noé. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Tal y como se explica ahora. Así mismo era. Por eso es que el diluvio es semejante a los días de Noé. Porque cuando se le dicen a las personas a través del Evangelio que las señales que han habido en los cielos, de las estrellas que han caído sobre la tierra, los cometas, las guerras, las pandemias, la gente siempre le busca explicación a esas cosas. Una explicación científica. No es posible que Dios destruya este mundo mediante una guerra o gran parte de él. No es posible que pase esto o aquello porque todo está programado y lo que no está programado no cabe en la mente humana. Pero aquel que creó los cielos y la tierra sabe todo lo que va a pasar en este mundo presente. Es una combinación. Y por eso es que el mundo antediluviano, Cristo dijo que era semejante al mundo presente, porque la gente no iba a prestar atención. Iba a estar en su zona de confort. Hay mucha gente que piensa que habrá un reino de 1000 años en esta tierra, donde no se va a disparar un tiro, donde no habrán enfermedades, donde todos nos convertiremos en millonarios y todos viviremos en paz. Pero el mundo presente, el mundo actual, relativamente puede tener paz, pero la paz del hombre es una paz que no es segura, porque de repente vendrá destrucción sobre la humanidad. Después de estas guerras que hay en el planeta, la guerra entre Rusia y Ucrania, pueden venir otras guerras más grandes. Pueden venir más catástrofes en la tierra. Pueden venir más enfermedades que aminoren la fortaleza y destruyan gran parte de la humanidad. Pero aquellos que temen a Dios no tienen por qué alarmarse ni temer mucho menos, porque los hijos de Dios están seguros donde quiera que estén. Lo que sí hacemos un llamado a la gente que no cree en Dios, a la gente que piensa que el mundo va a continuar como está. Les rogamos de corazón que por favor escuchen el mensaje de Dios. El tiempo apremia, el tiempo se acaba. Ya los 120 años de Noé se habían terminado. Y cuando todos los animales y la familia de Noé se preparó y estaban en el arca allí, 8 personas. Y se le hizo un llamado a la gente y la gente no escuchó. Ahora es diferente, ya Cristo murió por ti, amigo que me escucha. Derramó su sangre en el Calvario para perdonar tus pecados. Todo el que escuche el nombre de Dios será salvo. Es tiempo de escucharlo ahora. El tiempo se acaba. El barco es Cristo Jesús. Abórdalo antes de que sea demasiado tarde, antes de que caiga la ira de Dios sobre la tierra, antes de que vengan más pandemia. Sálvate a ti mismo y a tu familia mediante el poder del Espíritu Santo y el perdón de tus pecados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amigo que me escucha, te invitamos para una próxima ocasión. Si te gusta nuestro contenido, siéntete libre de inscribirte en nuestro canal para que nos acompañe cada semana aquí en nuestra serie El Diluvio, ¿Verdad o Mentira? Hasta pronto, un abrazo para todos.